Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación al movimiento, al MCN y al Instituto Fe y Libertad. A mí me ha tocado entonces la conferencia Breve Historia de la Creación del Estado Moderno y la Formación del Estado de Guatemala. Voy a hacer en el poco tiempo que tenemos, un breve y brevísimo ideas, y que luego quizás haya algún espacio de preguntas y respuestas, que yo creo que eso es también lo más importante. Bueno, y sobre todo voy a tratar de tener mi teléfono aquí para no extenderme demasiado. Igual Mariana me indicará. La primera cuestión que tenemos que indicar es de qué estamos hablando cuando hablamos de Estado. La palabra Estado es una palabra que genera, dependiendo la filiación ideológica que se tenga, resquemores o alabanzas, ¿no? Pero si nos aproximamos desde el punto de vista histórico, político, conceptual, la palabra Estado históricamente ha significado, o se puede traducir, pues al menos algunos de los significados, como comunidad política. Es decir, en los estados, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el mundo antiguo, los diversos estados de Grecia, no estamos con ello aludiendo a lo que hoy pudiéramos considerar estados modernos. Estamos con ello aludiendo más bien a las comunidades políticas de la antigua Grecia. O también, en el caso en el mundo medieval, estato, o lo que está ahí, significa comunidades políticas, y las hay en muchos lugares y de muchas formas y con diversos regímenes jurídicos y con diversas connotaciones políticas. Esto es, el Estado en esa terminología, esto es, comunidades políticas, ha existido siempre, ¿no? Cosa diferente es cuando estamos hablando de Estado ya en un sentido más de artefacto. La idea de política artefacto, que nace básicamente en la edad moderna, siglo XVI sobre todo, concibe ya el Estado como un artefacto. ¿Qué quiere significar el Estado como un artefacto? Bueno, una máquina. Una máquina, en los términos de Hobbes, esto lo va a describir el famoso teórico inglés Thomas Hobbes, autor del Leviatán, de Quibe y de muchas otras obras, lo va a conseguir como ese artefacto que desarrolla el mundo moderno para poder solventar problemas de hondo calado. Piensen ustedes, por ejemplo, incluso las guerras religiosas y las graves guerras políticas, y que el Estado en este sentido va a poder evitar un mal mayor, que en este caso es la guerra civil, ¿no? Introducirá pues el Estado moderno la paz frente a la posibilidad de disolución de una comunidad política que requiere de un artefacto mayor. Piensen ustedes aquí, me parece que se puede discutir, pero como les digo, por temas de tiempo voy a tratar de ser bastante escueto, que en buena medida, si los estados siempre los ha habido históricamente, el Estado moderno es una creación muy reciente. De hecho, en general, pudiéramos decir que el Estado moderno, o esa acuñación que le ponemos de moderno, sería inexacta. Porque en realidad lo que nosotros traducimos como estados en la antigüedad son las viejas polites o politeyas del mundo antiguo, y que no necesariamente son correlativos a lo que nosotros entendemos como estado. Esto es muy importante entenderlo. Las comunidades políticas de la antigüedad usaban o recurrían a una cantidad de elementos que también en el mundo moderno son muy importantes, pero que van a perder bastante fuerza. Piensen ustedes en la importancia que se le daba en el mundo antiguo a la ética y a la moral. La ética, la moral, sobre todo las mores, eran de alguna forma la constitución importante de una determinada comunidad política. Si las mores, la costumbre, son fuertes, la comunidad política será fuerte. ¿Se necesita un gobernante? Sí, pero también se piensa en el mundo antiguo, el mundo medieval, que se puede educar al gobernante en el uso correcto de los principios morales que tenga a bien él de cumplir para que la comunidad política sea robusta, sana, o al menos orientar el bien común, que es una de las ideas importantes que se tiene en el mundo antiguo. Los modernos piensan diferente. Los modernos no ponen del todo el acento en las
en las mores, en las costumbres, sino que procuran también recurrir a una mentalidad un poco mecanicista, un poco artificialista, y entonces abogamos más bien por, aquí ya por deformación profesional, lo que consideraríamos como constituciones. Esto es una creación, en cierta forma, racional que va a tender a la finalidad de controlar el poder. La famosa frase que encuentran ustedes en el Federalista de que si los hombres fuesen ángeles no necesitáramos del gobierno, manifiesta un poco esa tensión. No se piensa del todo de que vamos a tener ángeles dentro de la comunidad política, al contrario, se piensa que de alguna manera puede que no existan esos ángeles y que se requiere más bien es una visión artificialista, compleja, racional, que logre mantener a raya a los gobernantes. No se piensa, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, que es el caso más emblemático de constitucionalismo moderno, que educando a los gobernantes van a actuar correctamente. Se piensa en precauciones adicionales. Esto es una constitución escrita, racional, que toma en cuenta ciertas variables que son necesarias tener en cuenta para lograr el cometido final, que es el controlar el poder. Esta constitución, en sentido moderno, recurre claramente a ideas antiguas, puesto que en muchos casos el constitucionalismo, esto es el fenómeno que de alguna manera se le acuña como ese proceso que arranca del siglo XVII y del siglo XVIII y que va a fomentar la idea de que hayan constituciones para lograr y controlar el poder, sobre todo el poder estatal, arrancan con los Estados Unidos tomando en parte las lecciones del mundo de la antigüedad, pero también tomando en cuenta la realidad efectiva de las cosas del mundo moderno, que por supuesto es bastante diferente al mundo medieval o antiguo. En este sentido, ya paralelamente a la cuestión de que siempre, como yo les decía hace un rato, la palabra Estado genera estas reticencias un poco ideológicas, tenemos que tomar en cuenta que el Estado, una vez que aparece, sobre todo el Estado como artefacto, se le pueden encontrar virtudes. Una virtud que obviamente descubre Hobbes es básicamente que el Estado permite la entronización de la paz. Nadie quiere guerras civiles, nadie quiere guerras religiosas, o al menos la gente teme morir prematuramente. Una de las cosas que Hobbes advierte. Piensen ustedes en América Latina, donde la gente puede morir prematuramente, ya no solamente por una guerra civil, sino porque a algún delincuente se le ocurre cruzarnos en nuestro camino. ¿Sí o no? ¿Estamos? El Estado, de alguna manera, tiene esos cometidos históricamente. El Estado, además, evita la revolución. No queremos revoluciones. No queremos, de alguna forma, estos cambios un poco tan dramáticos como los que se vivieron, por ejemplo, en la Revolución Francesa. Esto es, a modo de provocar, el Estado también cumple con algunas finalidades históricas positivas. Sin embargo, una de las características centrales del Estado es que el Estado tiende a aumentar su poder hasta donde encuentra límites. Una idea que está también en Montesquieu, en el espíritu de las leyes. El poder tiende a crecer y el crecimiento del poder es inherente a la forma del poder del Estado. Antonio Díaz Hazaí, un famoso húngaro liberal, dirá la lógica del Estado es su expansión. Y con ello, por supuesto, aparecerá una corriente que solo se explica, a mi modo de ver, con la aparición del Estado moderno, que es el liberalismo. Liberalismo, en cierta forma, es una corriente que hunde también sus raíces en el mundo medieval, en el mundo antiguo, de ahí bebe, pero aparece como fenómeno político con la aparición de los estados modernos. No en balde, si ustedes ven la literatura inglesa y francesa, básicamente aparecen los autores liberales cuando aparecen los teóricos del Estado moderno. Es una reacción, en cierta forma, el liberalismo. En algunos casos, liberales que se oponen rotundamente al Estado como artefacto y liberales también que admiten al Estado como artefacto, pero que quieren buscarle límites, funciones específicas. La preocupación, evidentemente, de los liberales es que si bien el poder político es importante y se concreta a lo mejor en el Estado, en el Leviatán, en la forma político-estatal, puede también llegar a ser bastante peligroso. El Estado tiende a abarcarlo todo
Y ahí la necesidad entonces de ponerle límites. Piensan algunos liberales en el que el constitucionalismo puede ser un remedio, pero no ponen todas sus velas en el constitucionalismo. Todos sabemos que una constitución, aunque sea escrita bellamente por los más grandes hombres, no es garantía suficiente para la libertad. Se requieren otras precauciones. De ahí la importancia de lo que habla, por ejemplo, Tocqueville, Montesquieu y muchos autores de la importancia de los cuerpos intermedios. Entonces vemos de alguna forma que el liberalismo dependiendo el tipo de liberalismo que se tenga en las corrientes, habrá liberales que son partidarios de la forma de Estado y liberales que son contrarios a la forma de Estado. Pero ambos son liberales. En un brevísimo ensayo del premio Nobel Hayek, Individualismo verdadero y falso, de alguna forma Hayek coloca esta tensión. Y también en otros libros que pudiéramos mencionar. Es decir, dependiendo también si se es del continente o de la ínsula, en este caso de la isla de Gran Bretaña, derivada de ciertas circunstancias históricas, los liberales pensarán en abogar por la forma histórica de Estado o renegarla. De hecho, para provocar, pondré dos ejemplos. Piensen ustedes en Inglaterra. La mayoría de los famosos e importantes teóricos del Estado son ingleses. Ahora, la forma histórica de Estado en Inglaterra nunca ha tenido mayor valor, se ha ido de alguna forma tratando de imponerse contra la realidad histórica de ese país, pero ha sido de alguna manera desarrollado intelectualmente por la teoría política inglesa. También lo ha sido desarrollado por la teoría política francesa, pero en Francia por razones históricas sí que han vivido en estados que se fueron generando a partir de lo que se llamaba la monarquía absoluta, ¿sí o no? Y es de alguna forma la creación de un poder político estatal que en Europa es mucho más fuerte y robusta que en la propia tradición inglesa, en el caso de Estados Unidos y de Reino Unido. Con esto lo que quiero decir es que también hay unas variables históricas a considerar cuando hablamos de Estado. No podemos hablar de Estado en abstracto sin aludir a los hechos históricos, sociológicos, en particular de una determinada comunidad. Y esto yo creo que tiene relevancia para cuando empecemos a hablar un poquito de en Guatemala, ¿sí o no? En donde no estamos en Francia, en donde no estamos en Mónaco, no estamos en Bélgica, ni nada por el estilo. Hay una tradición importante que hay que tomar en cuenta aquí. Esto me parece relevante en la discusión y el que decidió esta temática, me imagino que la decidió por la importancia que esto tiene de cara a las elecciones, y aquí voy a meter una digresión, porque en realidad buena parte de la discusión política de Guatemala es si tenemos o no tenemos un Estado, o si queremos mejor un Estado más fuerte, o cuáles son los límites que tiene el Estado, o si hay que construir mayor Estado, o si necesitamos menos Estado, ¿sí o no? Buena parte de estas cosas salen en la discusión, pero creo que a veces en la discusión política son a veces dardos que se tiran en la discusión y que no hay mayor profundidad sobre el tema. En el caso en particular de la discusión en relación al Estado, huelga decir que ya he mencionado que el liberalismo en cierta forma es la primera reacción contra el Estado. Se puede decir en términos gruesos que el liberalismo tiene recelos con el Estado, recelos legítimos. Sin embargo, como ya he acotado, algunos liberales admitirán la forma política de Estado en términos de que el Estado presenta algunos aspectos positivos y otros de alguna forma condenarán la forma político de Estado. Precisemos una cuestión. Ante los que de alguna manera recelan del Estado y que lo condenan y que creen que es una forma política que puede llegar a ser contraria a la libertad, no es que abogan por sociedades anárquicas, sino que de alguna forma estos liberales abogan por algo que es más natural y que antecede al Estado moderno, que es el gobierno. Gobierno y Estado no son lo mismo. Gobiernos han existido siempre, estados han existido en tiempos recientes. No soy poeta, pero más o menos suena bonito, ¿no? Si esto es así, los liberales que son partidarios del gobierno entenderán gobierno como, de alguna forma, el conjunto de hombres que tienen el mando de una determinada comunidad. Dirigen, gobiernan. Sin embargo, el gobernar no implica necesariamente
El contar con un aparato sofisticado que en términos modernos, si me permiten, llamamos burocracia, que es de alguna forma la seña de identidad de un Estado moderno. Pueden haber países en donde hay un cierto gobierno, un conjunto de hombres que mandan y que mandan para algunas cosas muy acotadas, pero que no cuentan de alguna manera con un aparato sofisticado de personas que puedan hacer ejecutar ese mando. En la historia de la formación de los gobiernos que luego terminan en Estado, lo que vamos a ver es la aparición de lo que Weber llama burocracia. Es decir, un cuerpo de personas que no son representativos políticamente, pero que les van asumiendo una ejecución importante de las decisiones del gobierno. Entonces, donde hay estados modernos, piensen ustedes, ¿cuál es el estado moderno que les parece el prototipo de estado moderno hoy? ¿Qué país, por ejemplo? ¿Dónde ustedes consideran que esto es un estado con todas las de la ley? ¿Cuál creen? Estados Unidos. Polémico. Estados Unidos no es un estado necesariamente, pero ya veremos por qué. Pero es un buen punto. ¿Qué otro país? Aunque sea Francia, Alemania. Esos son países con estado, con todas las letras de la ley. Ya veremos por qué. Incluso lo vimos hasta en hechos bastante dramáticos de la historia, si me permiten, abyectos totalmente, como por ejemplo vimos en el caso del Tercer Reich. ¿Sí o no? ¿Sí? Son hechos abyectos, horribles. Pero si ustedes entienden políticamente lo que pasó allí, uno dice, pero ¿cómo un grupo de personas, unos vándalos, ¿sí o no? Asaltan el gobierno y logran de alguna manera unos resultados tan fatídicos, pero metódicamente ejecutados al pie de la letra, porque contaban con una burocracia muy sofisticada, ¿sí o no? ¿Han visto películas de esto? Si el Tercer Reich se quisiera hacer en Haití, no creo que funcionara tan metódicamente, al menos por la maldad. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? Pero ese proceso no es un proceso solo voluntarista, es un proceso también de creación histórica. Se van generando mecanismos burocráticos sofisticados cuyas personas de alguna manera van a ejecutar las líneas de mando. Francia y Alemania son casos paradigmáticos de estados modernos. En el caso de Estados Unidos es un país un poco raro que luego vamos a ver ahorita. De hecho, se llama Estados Unidos de América. No se llama el Estado de los Estados Unidos de América. Si se da cuenta, son estados, comunidades políticas, casi a la vieja usanza antigua, que se reúnen en un pacto federal y es claramente el pacto federal lo que llamaríamos una especie de leviatán, pero atenuado porque los gobiernos estadales mantienen cierta soberanía. ¿Sí o no? Entonces ahí vemos lo complicados que son los Estados Unidos de América, como lo vieron ustedes en la época del COVID. ¿Sí o no? Los estados recelando de sus propias competencias, choques de poderes y el miedo a que haya un hegemón, sea el gobierno federal o sea un gobierno de los estados. Y entonces, a partir de esta idea, tengamos presentes entonces de que así como hay liberalismos que están a favor del gobierno y que hay liberalismos que condenan de alguna manera la forma de Estado y que no necesariamente son anarquistas, también hay una reacción igual a la del liberalismo, que va a ser la reacción del marxismo. El marxismo en su génesis es antiestatal. Es antiestatal. Los marxistas históricos condenan el Estado. Piensen ustedes en Marx cuando habla del manifiesto comunista y dice, el Estado no es más que el comité que administra los asuntos de la burguesía. Es algo malo. ¿Por qué? Porque realmente la formación del Estado es algo muy reciente y se entiende que entonces el Estado es casi en contra de lo que es una tradición de la teoría política. Algunos marxistas eran anarquistas, ¿no? Muchísimos abogarán en contra del Estado, pero, y aquí viene el problema, el anarquismo, y sé que voy a ser explosivo aquí, el anarquismo no es una teoría política, el anarquismo es una teoría moral. Es alguien que condena todo poder político por considerarlo malo. Pero el anarquismo, en cierta forma, puede llegar a la revolución. Y el Estado, entonces, en este caso, va a contener la revolución. Esto es importante también para la discusión en Guatemala.
Históricamente, durante la monarquía española, esto sí nos toca a nosotros, algunos autores discuten de que por razones históricas la monarquía española no fue necesariamente un estado, era una monarquía y además con posesiones en ultramar. Discuten los historiadores si fueron colonias, si no fueron colonias, es otra discusión enorme, pero lo cierto es que la estructura de la monarquía era antiestatal. De hecho, lo que dicen algunos autores y pensadores es que durante el periodo que nosotros llamamos periodo colonial no hubo tal cosa como un constitucionalismo en el sentido francés o norteamericano de la palabra, sino que lo que hubo más bien es una cantidad de relaciones sofisticadas, casi medievales, que aglutinaban a los pueblos de ultramar y de la península. Esto es énfasis en la importancia de los usos, moros y costumbres de los distintos países. Pero cuando irrumpen ideas liberales, sean del tenor de tipo galicano o francés en América Latina, que son muy fuertes, piensen ustedes en Guatemala, que las ideas liberales francesas son muy importantes en el siglo XIX, buena parte de los próceres de independencia de América Latina, con sus matices, claro está, van a intentar crear estados. Estados, pero con una tradición antiestatal. No todos son partidarios del Estado como lo entendemos hoy en día, es decir, estados que tienen el control de la gestión económica y social, nada por el estilo, pero sí que quieren crear de alguna forma un aparato estatal que sea en todo momento diferente a lo que existía bajo la corona hispana. Y ahí empiezan todo nuestro drama desde el siglo XIX para acá, porque en realidad lo que ha venido pasando es que en muchos casos algunas personas consideran que desde el siglo XIX lo que se ha intentado en América Latina infructuosamente es una creación de Estado. Pero voy con dos prevenciones aquí y quizás después ya entramos a preguntas y respuestas. Pienso que esto es errado. En el siglo XIX encontramos, sí, ciertamente, muchos próceres de independencia que abogaban por ideas francesas o inglesas o norteamericanas y que lo que querían de alguna manera era independizarnos de España. Pero no necesariamente estos hombres creían que era necesario construir un Estado artefacto, un Estado burocrático, un Estado que se metiera en todos los asuntos de la vida económica y social. Para nada. Muchos de esos próceres eran bastante liberales en los ámbitos políticos y académicos, y algunos incluso republicanos creían en los usos y costumbres de una determinada sociedad, en las virtudes cívicas que debería tener cualquier ciudadano. No están hablando de que el Estado se tenga que meter en materia, por ejemplo, de no sé, todas estas cosas modernas, para no decir mucho de esto, ¿no? Están hablando sencillamente de unos republicanos, virtudes cívicas, otros, en este caso, de necesidad de tener un poder independiente frente a España. Esto es el siglo XIX. Sin embargo, construir eso ya es bastante difícil. Por ejemplo, piensen ustedes que si se quieren hacer repúblicas, pero sin republicanos, la cosa no va a funcionar del todo. Esto es lo que decía Bolívar, por ejemplo, constantemente. Queremos hacer república, pero sin republicanos. Esto no va a funcionar mucho. ¿Cuántos republicanos tengo aquí a mi lado? Ah, ninguno, no veo a ninguno. Bueno, por otra parte, en el siglo XIX, la mayoría de los próceres de independencia no eran democráticos, no eran partidarios de la democracia. Muchos eran liberales o republicanos, no eran democráticos. La democracia es una cosa que va a aparecer después. Con lo cual las discusiones de fondo era básicamente mi criterio en el siglo XIX de cómo construir desde el punto de vista estructural una república liberal. Esas las dos cosas son complejas y algunos democráticas. Será hasta el siglo XX, de alguna forma, cuando empiezan ideas todavía más europeas, sobre todo cuando en Europa entran ideas en relación a que el Estado puede ser un agente de transformación social. Algo que no hubiesen imaginado, creo yo, muchos de los padres de independencia de América Latina, incluidos los de Guatemala. En Europa empieza la idea de que el Estado puede ser un agente de transformación social. Si el Estado asume la economía, por ejemplo, puede hacer transformaciones importantes. Algo que de alguna manera está en la Revolución Francesa, es cierto, pero no a esa magnitud. Viene la Primera Guerra, la Segunda Guerra Mundial, y el Estado asume un papel de conducción en la vida económica y social. Por supuesto, el liberalismo allí vuelve otra vez
afianzar y decir, esto puede llegar a ser muy peligroso. Si el Estado se mete en todas las actividades económicas y sociales de la sociedad, evidentemente el individuo va a ser instrumentalizado por el Estado. Pero fíjense que este es un tipo de liberalismo del siglo XIX que va a hundir sus raíces en la economía, ¿sí o no? Para atacar al Estado, pero que no necesariamente tiene que ver con las discusiones del siglo XIX y XVIII, porque es otro el panorama. Este yo creo que es el caso de Guatemala, para terminar. No creo que debamos confundir peras con manzanas. Históricamente, en Guatemala, como muchos países de América Latina, vemos tensiones en cuanto a que muchas personas que quieren construir un Estado al modo de Francia o de Alemania van a tropezar con una realidad histórica. ¿Cuál es la realidad histórica? El que por muchos siglos nosotros no hemos vivido bajo una visión estatal. Tanto en la monarquía hispana no vivimos por Estado como durante después de la independencia. Por otra parte, si quisiéramos incluso, aquellos que abogan, estoy tratando de describir la cuestión, de estados muy fuertes que asuman la conducción económica y social, piensen ustedes en la Constitución de Guatemala, cuántas obligaciones le da la Constitución al Estado. Bueno, habría que pensar que eso solo es posible con estados que tengan una riqueza frondosa, sean estados industrializados, que más allá de las discusiones que podemos tener económicas y políticas sobre esto, bueno, es decir, que tengan con qué. ¿Mm? Este no es el caso de los países latinoamericanos. En muchos casos ni siquiera hemos pasado por una revolución industrial fuerte. Entonces, ¿qué puede distribuir, como dice nuestra Constitución, un tono muy bonito para lograr la anhelada justicia social? Bueno, lo único que podemos distribuir es pobreza y miseria, ¿no? No hay eso, no hay ese material. Por otra parte, aquellos que anhelan sobre el Estado, y eso se discute mucho en las discusiones políticas, necesitarían una burocracia bastante fortalecida. Esta burocracia se necesita formar. Francia y Alemania son unos ejemplos de eso, ¿no? Cuerpos de servicio civil, ¿no? Robustos, que de alguna manera sean espacios de valladar frente al gobierno. Nada de eso ha pasado en Guatemala. Nuestra ley de servicio civil del año 68 es una ley preconstitucional que ni siquiera se ha cambiado y todo el andamiaje administrativo del Estado es casi por construir. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente el Estado es un espantapájaros. No tenemos un Estado moderno. Tenemos una parodia de Estado que de alguna manera tendríamos que ver si esa parodia de Estado es buena para la economía, es buena para la sociedad y es buena para las instituciones. Alguna de las comunidades internacionales quiere también imponernos un Estado top-down, que está ajeno completamente a la tradición de estos países y esto va a ser bastante peligroso. Por otra parte, si quisiéramos el Estado, necesitaríamos discutir cuáles son las funciones que tiene el Estado, ¿sí o no? Al menos las más básicas. Sabemos pues que las más básicas, las históricamente, yo voy terminando, no se cumplen a cabalidad en América Latina. El Estado, por ejemplo, garantiza la defensa, el Estado garantiza la vida, el Estado garantiza la libertad. Son las más básicas. Algunos dirán que el Estado tiene que repartir franelas del Real Madrid o del Barcelona. Pero eso es una preferencia ideológica de cada quien. Lo que sí sabemos es que las funciones primordiales del Estado no se cumplen. ¿Y se pueden defender esos valores con una alternativa antiestatal? Yo creo que sí. Hay países que no tienen estados, históricamente hablando, y son bastante libres. Con lo cual el Estado no necesariamente es una forma política que garantice la libertad. El Estado, de alguna forma, es una forma política muy consustancial a determinados pueblos. Trasladarlos a otros pueblos puede ser bastante peligroso. Termino con esto. Los Estados Unidos es eso. Toda la discusión en Estados Unidos que tú bien comentas es interesantísimo. La discusión en Estados Unidos históricamente es una parte evitar la construcción del Estado. Lo que ellos llaman en términos peyorativos el deep state. Esa es la palabra peyorativa. ¿Sí o no? Lo que sí rescatan es el gobierno constitucional. Y yo creo que estas cosas se deberían discutir. Entre otras cosas, porque nuestra constitución tampoco no es una normativa que nos ayuda. Está llena de contradicciones como todos nosotros. Quizás en esta apretada síntesis que me han hecho hacer en 30 minutos o algo por el estilo, que lo que da son preguntas para ustedes, pero me callo y no sé si hay alguna pregunta. Gracias. No sé si...
con esto del Estado aquí en Guatemala, ¿cómo podemos decidir nosotros si no queremos o no necesitamos o no es compatible con la sociedad, un Estado moderno, erradicarlo? Sería de erradicar partes de la Constitución, como puede ser derechos sociales que pueden no ser efectivos ahorita, y es erradicarlos y esperar a ver si en algún momento nuestra sociedad llega a ese punto y luego implementarlos, o simplemente erradicarlos de una vez para siempre. Yo te diría que es una buena pregunta, pero yo te diría que no es necesariamente la discusión de si erradicar o no, que quizás puede ser muy unilateral. Lo que sí yo creo es que deberíamos tener una discusión, al menos creo yo, aquí yo como extranjero intruso, porque también vengo de Venezuela donde esa discusión tampoco se da, y miren los resultados, ¿sí o no? Lo que deberíamos tener es una discusión sofisticada de qué es lo que nosotros queremos en Guatemala. ¿Queremos un Estado? ¿Sí o no? ¿Qué queremos de ese Estado? ¿Cuáles son las funciones? ¿Qué medios disponemos? ¿Qué procedimientos deberíamos tener? Y eso lo va a decidir, aunque duela o no, una mayoría, ¿sí o no? Pero una mayoría bajo una discusión racional y sensata. Como no la tenemos, damos vaivenes. Entonces aquella parte que incluso decide, no sé, a lo mejor no muy consciente, luego viola el pacto que se ha decidido democráticamente. En este caso tampoco la constitución, porque los guatemaltecos nunca han votado por una constitución, ¿no? Eso empezando por ahí. Nunca se ha votado esa constitución. En Estados Unidos se ratificó la constitución, ¿sí o no? Cada estado discutió la constitución federal y la ratificó. Aquí la Asamblea Nacional Constituyente del 85 dijo que ella misma era soberana como en la Revolución Francesa y la publicaron en el Diario de Centroamérica. Aquí está la constitución para ustedes. Eso no da espacio a que la discutamos. ¿Sí o no? Yo creo que la idea es que tú digas, bueno, agarremos la constitución y digamos, ¿esto de verdad responde a Guatemala o es una copia al cartabón de 3 o 4 poetas ilusos metafísicos que leyeron una cosa en Suiza, otra en Mónaco, otra en los Estados Unidos y se los vienen a imponer a nosotros aquí en el Valle de la Ermita? Si es una imitación, no va a funcionar. Hay imitaciones buenas, sí, pero hay que interiorizarlas. Yo creo que un poco esa es la discusión que deberíamos tener, más allá de ir el día de las elecciones a votar por el amarillo, el azul, el rojo y el del... Este es el punto, creo que importante. Es necesario limitar el Estado, porque me surge la duda si limitando el Estado no estamos limitando la posibilidad de mejora del mismo. Depende, o sea, depende. Si nosotros estamos hablando, por ejemplo, del estado artefacto, ese estado máquina, burocrático, es clarísimo que hay que limitarlo. El estado tiene su propia lógica. Y en esa lógica ya va incluso adquiriendo una lógica por encima de los gobernantes. Habrás escuchado que incluso gobernantes sensatos, después de los 4 años, dicen, no puedo hacer nada. ¿Sí o no? No crean que es mentira. No puedo hacer nada. Se me fue el día a día y hay una lógica. Puedes hacer esto, puedes no hacer esto. Y el gobernante sale de ahí como que si hubiese entrado el primer día. Hay que estar dentro del Estado también para conocer eso. Desde fuera es muy fácil decir, usted no cambió tal cosa. Bueno, hay que entrar ahí adentro para ver cómo funciona. Es un monstruo, un pulpo, que tiene su propia forma de actuación. Yo creo que sí se tiene que limitar, pero hay límites efectivos y límites no efectivos. Yo creo que una constitución mal hecha no es un límite. Al contrario, el Estado va a ir creciendo. Y no solamente eso, habrá otros límites que habrá que fortalecer con virtudes cívicas, morales y todo. Porque tampoco podemos confiar solo en el texto. Hay que robustecer republicanos, demócratas o lo que fuese, que en ejercicio de su libertad de expresión digan, hey, esto no se puede transgredir. Fíjense en el caso de los Estados Unidos. Los límites importantes de los Estados Unidos han sido no por la Corte Suprema de los Estados Unidos, han sido por el people. ¿Mm? La gente se moviliza y hay libertad de expresión. ¿Mm? Una vez que cortas eso, es muy difícil. ¿De acuerdo? Y no es que limitar el Estado por limitar el Estado, es sencillamente para preservar tus propias libertades. Es un poco como Spencer, pues. El hombre contra el Estado. Es un poco eso. Eso es una máquina que puede adquirir niveles importantes de daño.
roles o qué está haciendo el Estado? Bueno, complicada pregunta. A ver, te pudiera decir que nominalmente la consigues en la Constitución. Nominalmente. Ahí están una cantidad de funciones que tiene el Estado. Y lo importante es leer esa Constitución y decir, bueno, a ver, cuáles cosas de aquí son sensatas, cuáles cosas de aquí no son sensatas. A menos que asumamos que la Constitución es la Biblia, ¿no? Y yo no creo que sea la Biblia, ¿sí o no? Sino que es algo sometido a discusión. Uno puede agarrar la Constitución y decir, miren, aquí hay una cantidad de cosas que sencillamente están mal, son irreales, son ajenas a nuestra realidad, han sido perjudiciales o algunas que son maravillosas, porque también las hay. Y otra cosa es lo que tú dices también en tu pregunta. Otra cosa es pasar de eso que está en el papel a la realidad. Yo creo que estudios de eso hace falta. Ver realmente cómo se ha ejecutado esa constitución. Y esa constitución en muchos casos no ha sido ejecutada. Las leyes fundamentales de Guatemala no han sido dictadas. Piensen ustedes. Yo tengo ya 9 años en Guatemala, se dice poco, bastante. Tengo 2 hijos chapines y de 2 procesos electorales y todo el mundo dice, hay que modificar la ley de servicio civil. No se modifica. Hay que modificar el régimen del sector de justicia. Tampoco se modifica. Hay que reformar la ley de amparo. Tampoco se modifica. No se modifican. A lo mejor habrá una ley del canino gris happy. Esa ley a lo mejor existe, pero no existen las leyes fundamentales. Y eso hace que sea problemático. Habría que profundizar en qué cosas específicas de la Constitución, cómo se han ido implementando y se han ido implementando bien y se han ido implementando mal. Porque no todo es malo tampoco. No creamos que es que en Guatemala hay que agarrar el yesquero y acabarlo todo. Hay cosas que han funcionado históricamente y lo que hay que ver qué cosas no han funcionado históricamente. Y tampoco poner las expectativas demasiado altas, porque la frustración también es mucho mayor. ¿Mm? Bueno, gracias a ustedes, pues.